Ayer hubo fumata negra, a ver, la mañana Fumata negra. ¿Va a haber fumata blanca? No, nadie sabe, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Aparte hoy son todos vaticanólogos. ¿Vos Hoy decís? saben todo el Vaticano. No, yo no sé nada, Y pero pará. opinan, y Yo también. No, opinan. yo no. Pero lo que sí me intriga es, ¿qué es lo que está pasando adentro mientras nosotros Bueno, nos nadie preguntamos sabe. la fumata negra, la Habrá fumata fiestas. blanca? Y no, pero quiero que me cuente Están alguien. Me incomunicados. intriga. Bueno, a ver, hay... Vean Cónclave, que es Una- original con no. Basta. Sí, sí. ¿Cómo? Nadie sabe realmente lo que pasa, vamos a ser Nadie. sinceros, nadie sabe ni tiene posibilidad de saber qué es lo que pasa hacia dentro del conclave porque los 133 cardenales que van a votar están aislados por completo, incomunicados, y también hay un juramento de los empleados que lo atienden de no poder dar ninguna información. Sin embargo, hay que decir que está cada vez más fuerte la versión de que bueno. la fumata blanca está por llegar, es decir, que va a haber papa en cuestión de minutos u horas. Vos decís que puede Pero- darse en la jornada de hoy. Sí. Que puede darse en un rato. Se puede en cualquier estoy momento. diciendo. Exactamente. Francisco Que cuando demoró- fue lo de Francisco también llovía. Aparte fueron 3 No, horas. me 2 ignoró horas y media, ¿no? directamente. Francisco No, no, fueron sí. Ni- 2 ni- días y medio o 3 días. Fue más o menos la votación de ahora, digamos nada más que fue un poquito más a la tarde, fue cerca de las 3 de la Pero fue tarde el primer nuestra, día, ¿no? 4 de la tarde. El segundo día fue. Fue el segundo día, sí. Fue la quinta votación, es decir, Y también llovía. recuerden cómo es esto, se vota eso quiero decir. una vez el primer Sí. día y después el segundo día 2 veces a la mañana, 2 veces a la tarde. O sea, ya se votó 3 veces. Las 3 fueron con fumata negra. Ahora se está votando 2 veces más, porque ya es la tarde de Italia. O sea, primero Sí. una y después si no Primero, era si no se fumata llega, negra, la se- otra. se- La la otra segunda. última No, igual hora. es una fumata cada 2 votaciones ahora, ¿eh? Pero son dos Ahora por son día. las 2 de la Son dos mañana. por día. Ahora son las 2 de la mañana que vamos a ver. No, No. a la mañana hubo negro. A la mañana hubo, a las 7 menos 10 de la mañana, hora argentina, hubo humo fumata negra. negra. Para, y eso significa que hubo 2 votaciones. Hubo 2 votaciones, no se llegó a Y acuerdo. ahora son las No últimas. sabía. Ahora hay Así. otras 2, va a haber 2 otras, o una o 2 votaciones, depende si se llega o no al consenso, donde después va a haber una fumata. ¿A qué hora? Hora No se argentina. Ya sabe, están pará, ahora, ahora. ya están Debería ahora. definirse Ahora. ya. Podría Lo que ser pasa- ahora o podría ser de 2 horas, en 2 horas, una cosa Me para parece que decirlo. llamó mucho la atención que ayer demoró mucho más de lo esperado Claro, no sé. la fumata negra. Exacto. Entonces quiere decir que o mucha rosca ¿O está parejo? Bueno, o está muy parejo. Bueno, nos contaba generó- más temprano Gaby sí. que hubo como muchas versiones. Yo la verdad no sabía sobre eso, Hubo me parecen muchas graves versiones. todas igual. Los medios que Son todas siguen versiones, sí. la actualidad del Vaticano dijeron que se llegó a especular en ese cúmulo de versiones porque no había información, la verdad. Cero Que información, había habido un problema de salud con un cardenal, que incluso algunos llegaron a decir que había fallecido un cardenal. Que habían salido a buscar a un papa por fuera de los que estaban, los cardenales que estaban ahí, Sí, que sí, puede sí. pasar, ojo, Es muy Pero difícil. ¿cómo Pero- eso está dentro del protocolo? Un laico puede ser papa. Un laico. Un laico puede ser papa, no lo prohíbe el derecho canónico. Claro, no lo Mientras prohíbe, esté y lo que no está bautizado. prohibido está permitido. Exactamente. Mientras que esté bautizado y haya seguido los reglamentos de la sacramentos. iglesia, los sacramentos de la Los iglesia, sacramentos. puede ser. No pasó, Y no pero va a bueno, pasar no nunca pasó en la en historia. siglos. Antes había pasado, pasó por lo menos en 3 oportunidades. Pero, No sabía digamos, que hubo pa- ¿Por qué hubo no se papas sabe que nada fueron de lo laicos. que pasa dentro? en ¿Hay la secreto época- confidencial? En la época de Sí. los Borgia nadie sabía quién era papa. Exactamente. Había papas que estaban casados. Ujú. Después tenías a los papas guerreros que iban y conquistaban. O sea, Exactamente. todo Pero un nunca tema- un papa con familia, ¿no? No, porque, bueno... No se sabe a los ver, Borgia. El tema es el siguiente. Hubo papas que tuvieron... Bueno, Hijos. ayer lo decían, Pedro tenía suegra, no se sabe quién era la mujer, digamos, ¿no? Pero tenía Y suegra. había todo un mito, Aparece así en la había todo Biblia. un mito que Pablo tenía un hijo y nunca tuvo un hijo. Claro. Entonces ahí todo, generalmente la Biblia se escribió Y un en dato 1200 importante, también, ¿no? el tema del celibato. ¿El divorciado puede? El un celibato divorciado? no existió siempre en la No, Iglesia señor. Católica. Empezó a existir a mediados, en la Edad Media en realidad, porque la Iglesia no quería seguir financiando a la familia de los papas. Más que nada por San Agustín. Claro. Porque después interpreta Santo Tomás de Aquino, que interpreta a Aristóteles,
hasta ahí la iglesia había curas y sacerdotes. De hecho, otras iglesias, la iglesia ortodoxa, por ejemplo, si Permite. uno contrae matrimonio antes de iniciar, Puede seguir. claro, como todo el proceso para poder llegar a ser religioso, tienen familia. Pero y los aparte, católicos, la los Biblia, evangélicos la Biblia también. no habla ni de celibato, la Biblia nunca habla de eso. Exactamente. Es un dogma, Ni por habla, eso no es una... no habla de eso y tampoco habla que no puedes estar casado. Sí, sí, es Si una no costumbre. estás ¿Y sacerdote. qué decían los rumores acerca del nombre que se elegiría? Bueno, está dando vueltas un nombre, ustedes Pero- saben que se apuesta a todo, que es Rafael. O sea, Rafael es un arcángel que sana las heridas. El arcángel Rafael. Exactamente. Bueno, pará. Y- No tenemos por Sí, qué que lo saber. quiera. ¿Y quién es el arcángel Rafael? A ver. ¿Quién Estaba- sería? No, ¿Quién sería? que se podía ser el nombre que elija el próximo No, papa. pero en la historia, pero para saber, Bueno, pregunto. quien En el caso de que fuese Quien Rafael. anuncia a la Virgen María es el arcángel Gabriel, que queda embarazada, después está el arcángel Rafael. ¿Y qué Rafael, hacía? aparte, era el Arcángel compañero de Sanaba, Tobías. te curaba las heridas. Ok. Exactamente. Pero es un personaje bíblico. Lo que me decían es que yo creo que nunca hubo el nombre de un papa No. que tenga que ver con una figura. un arcángel. Claro, un arcángel, algo de estilo. El El nombre más usado por los Juan. papas fue Juan. Claro. ¿no? Que Y llegamos hasta 23. Pero Juan Porque 23. Y Juan fue Rafael quien bautizó sería- a Jesús. Exacto. Rafael sería Rafael I. alguien Rafael vinculado primero. a las ideas de Francisco. No lo sabés. sabes. ¿Cómo habría que vincularlo? ¿No sabes? No sabes. A ver, hay, Todo es uno especulación ahora. por eso había tanta especulación sobre si el que viene va a ser un Francisco II, va a ser un Benedicto XVII o un Juan Pablo III. O un, O un Rafael Rafael. primero. O un Rafael I o un Juan ¿Y 24. a qué hora se digamos. estima que va a salir el humo? Dicen que los próximos minutos, o un par de horas a lo sumo, depende lo largo que sean las votaciones. Decíamos ayer, aparentemente lo que ocurrió, no se sabe, pero lo que ocurrió fue que fue más extenso, una especie de rito que se hace al principio de reflexión previo a el momento de la votación, que por eso se extendió tanto y se demoró más de 2 horas de lo previsto. Bueno, pero también para eso repasemos un poco lo que se dice bíblicamente, que los cardenales cuando se reúnen para elegir al Papa, generalmente le piden al Espíritu Santo Invocan que los al- ilumine, lo invocan, y eso puede demorar, de acuerdo a las oraciones, más tiempo, menos tiempo. ¿no? Totalmente. Bueno, en principio sería eso lo que llevó a la demora de ayer, no todas las especulaciones que les mencionábamos, que bueno, tiene que ver también con el nivel de cerrazón que hay ahí adentro, que genera todo tipo de especulaciones. Un dato sí, no sé cómo trascendió esto, pero que estas ideas de que por ahí Pietro Parolin, Tagle y Erdó serían los 3 que más votos tuvieron en el día de ayer. Hubo otros que ¿Cómo cardenales... trascienden Pero- estas Bueno, se cosas? supone que pudo haber sido por algún empleado infiel No del creo, Vaticano. no Porque creo. Y eso es lo que se ellos publica en fueron los a Santa medios Marta. En Santa del Marta Vaticano. hay en personal que los atiende. Claro. De hecho, hay No. personal médico también. No, pero aparte de personal que le sirve la comida. La comida, por Puede eso. ser que hay Yo, vos no cocineros. habías contado que había medidas de seguridad para bloquear todo tipo de En conexión la Capilla y Sixtina demás. tienen todo un sistema de anulación de frecuencias para evitar cualquier tipo de, digamos, que intercepción de comunicaciones o de Es decir, micrófonos nunca en el vamos lugar. a saber si realmente trasciende o es pura rosca política de quien publica y... Para mí la respuesta es, La sucede dos. todo eso. Es Para un... mí Y, la y dos. más también, y cosas que no Y nos más también. enteraremos Ahora, nunca. Para mí la dos. una pregunta, para los que uno se imagina o piensa o lee en una votación y siempre pensás en el más votado. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que hay 3 candidatos fuertes y nadie resulta el más votado. ¿Por qué? Porque tiene que acceder a cuántos votos. Pero no Tiene que sabés- llegar a 89 pero votos, pará, Gaby, son 2 No tercios. sabés, es lo que se dice después. Sí, obvio, obvio. Vos no No, sabés si fue el más claramente, votado. claro. Capaz que aparece un tapado, nadie pensaba que Boitila iba a ser papa. La verdad, nadie lo pensaba. Pero vos nadie decís lo que no imaginaba. resulta el más votado, que No resulta sé, ser no, un consenso. Siempre es el más votado, Ah. pero siempre hay un número puesto y se empieza a especular, no, bueno, porque ganó los votos de tal o de tal otro. Ah, claro. Y todo es especulación. Pero hay que llegar a 89 votos. 89, Ahora sí. con el nuevo número de los 133 cardenales que van a votar, es 89 el número mágico. Y es difícil llegar a ese número. Y aparte vos tenés una cuestión que se está discutiendo, que tiene que ver con que si hay 2 que más o menos tienen una línea parecida, que no se anulen entre ellos porque crece el sector conservador. Bueno, en pero esa por Perdón, eso se ¿cómo hablaba que si es 89? Parolin, Porque son Son 2 120. tercios. 2 tercios. por eso se decía que si es electo Parolin, el secretario de Estado del Vaticano sería Tagle.
porque supuestamente los votos de Tagle irían a Parolin. Exactamente. Es lo que, a ver, hablamos que son todas especulaciones. Pensemos ¿no? en esto, a ver, de los 3 nombres que mencionamos, vos tenés a Pietro Parolin, que es un moderado. Italiano. Es un diplomático. Es un diplomático moderado que ha tenido funciones muy importantes como secretario de Estado. Era el número 2 del Papa Francisco. Que tiene a pero es un favor lo de moderado. ser italiano. ¿Eh? Que tiene a favor lo de ser italiano. Es italiano y de que es el único al que conocen todos. ¿Por qué? Porque como era el secretario de Estado, el canciller, él habló con todos los cardenales, que la mayoría de ellos no se conocen entre sí, porque fueron designados por Francisco. El segundo tema, el segundo candidato, que es Tagle, es del sector progresista. Es quizás el más progresista de los que más suenan. ¿De qué viene? Y cambió, de Filipinas. Y cambió inclusive hasta la forma de dar misa. Sí, canta. ¿Y cómo era su vínculo con el Papa Francisco? Muy bien. Excelente. Es más, el Papa Francisco dicen que era el que quería. Ok. Como, de hecho, cuando él en 2013 fue a Roma, y porque tenía que ir al cónclave, que después lo termina eligiendo, esto lo cuenta Gustavo Vera, quien en la conversación dice, si no sos vos, ¿quién te gustaría que sea? Y me gusta Tagle, le dijo, en el 2013, ¿no? Antes era muy joven en aquel momento. Claro, sí. Falta un tercero. ¿Y el tercero? Y el tercero, que es Peter Erdó, que es húngaro, que es ultraconservador, enemigo, muy enfrentado con la política de Francisco, un tipo que sabe mucho de lo que tiene que ver con la cuestión más, si se quiere, dogmática de la Iglesia, pero que ha sido muy criticado por su vínculo con el presidente húngaro, Viktor Orbán, que es de ultraderecha, por la posición antimigratoria que ha tenido. Eso es un punto débil que tiene Erdó, pero es la cara de la reacción, si se quiera, conservadora, que hoy tiene más chance. ¿Y puede haber algún tipo de sorpresa? Hasta ahora nos mencionás 3. ¿El factor sorpresa puede aparecer o lo ven poco probable? Si la votación no se saliera hoy y se extendiera más en el tiempo, es más posible que te aparezca una sorpresa. Yo más que nada si se define antes, es más probable que sea entre los nombres que tenemos. Tenemos que ir al Vaticano, pues estaba Pamela Francescato en el Vaticano. Pamela, ¿cómo te va? Buen día. Gallego, muy buen día. Bueno, y ahora son momentos, ¿no? Horas, momentos decisivos. Se intensifican las tratativas. En estos momentos están votando los 133 cardenales. Son aquí las 17:13. Bueno, si se llega al quórum, si podemos contar con los 89 votos, con los 2/3 necesarios para el Habemus Papam, bueno, estaría saliendo la fumata en pocos minutos más, en 18 minutos. Estaría saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina la fumata bianca. De no encontrar hoy quórum en esta votación, bueno, hay una segunda y hay que esperar ahora el humo de las 7 de la tarde, hora local, las 2 de la tarde de Argentina, para que la fumata sea negra o para que la fumata sea blanca. Te cuento que en estos momentos es la tercera votación del día, la cuarta desde que inició el cónclave. Esta mañana estuvo la fumata fue antes de las 12 del mediodía, después de las 2 votaciones, de los 2 escrutinios, aproximadamente 12 menos 10. Se adelantó aproximadamente entre 9 minutos, 9-10 minutos de lo que estaba anunciado, al contrario de lo de ayer, ¿no? Que tuvimos que esperar 2 horas de retraso, porque también son 133 los cardenales, son muchos, nunca hubo un número tan grande de cardenales, que eligieran a un papa en el cónclave. Y otra cosa también importante, de estos 133, más allá que el número es muy, muy grande, 108 son nuevos, es la primera vez que votan en un cónclave y es la primera vez también. ¿Por qué? Porque fueron los 108 nombrados por el Papa Francisco. Te cuento que los cardenales, después de la segunda votación de hoy, cuando el humo salió negro de la chimenea de la Sixtina, se fueron a almorzar a Santa Marta, iniciaron momento de alianzas, de negociaciones, de rosca, como decimos en Argentina. Y luego ingresaron a la Sixtina, donde, están terminando el escrutinio de la tercera votación del día. Alianzas, negociaciones, tal vez si no hay acuerdo con el preferido italiano, con Parolin en el día de hoy, si no es este escrutinio de ahora, que es el tercero, sino el cuarto del día de hoy, si no hay acuerdo con Pietro Parolin, se abriría la posibilidad
de un papa, otro papa que, bueno, ahí entrarían en juego, como estaban comentando recién en el piso, puede ser un asiático, puede ser un africano. También recordemos, bueno, que hay que representar el peso también de la iglesia que es no occidental, ¿no? El cónclave, este cónclave no está siendo fácil en encontrar una figura que pueda representar a la Iglesia Católica. Recordemos que venimos de una figura con una vara, una medición muy alta, como fue el Papa Francisco, y hay que encontrar una figura que, bueno, una los deseos de quien quiere una iglesia transparente, abierta, como los 12 años de pontificado del Papa Francisco, y después está la otra iglesia, la iglesia que quiere volver a las raíces más tradicionales, la más doctrinaria, como fue el papado de Benedicto XVI. Les cuento que tiene un peso muy importante en este cónclave también, en esta elección, la paz. La paz en el mundo, las guerras en curso, bueno, es un tema que cuenta mucho también a la hora de elegir un papa. Sirve una respuesta de esperanza, como fue llamado este jubileo por el Papa Francisco, una esperanza, bueno, en un mundo, chicos, que está cargado de miedo, ¿no? De miedo, claro, de grandes potencias que han iniciado, bueno, este nuevo camino. Pamela. Mucha gente que pide que el cónclave sea un papa, te escucho, que un papa sin fronteras piden, ¿no? Un papa un poco